pediatría, por lo que va a ser la residente tercer año, Elvia Villarroel, el residente segundo año, Fernando Rocha, mi persona, residente de primer año, Valentina Terrazas, y en esta oportunidad nos va a acompañar igual la residente de primer año del servicio de emergencias del Hospital Viedma, Wendy Amurrio. Bien, vamos a empezar definiendo lo que es el TEP, que es el triángulo de evaluación pediátrica, que es lo que siempre debemos evaluar en cualquier paciente pediátrico que nos lleve a la emergencia, donde se evalúa lo que es la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Este es un protocolo de atención que se va a hacer al niño, ya bien sea con enfermedades o lesiones graves. Debemos observar rápido, ver cómo está el bebé en general o el niño, la respiración y el color. No nos dice que debe ser inmediato para ver si es una urgencia para el tratamiento y traslado que debemos hacer de los pacientes a los respectivos servicios. Aquí vamos a ver en primera instancia si el niño, ¿no? Si el estado del niño va a amenazar la vida para que podamos intervenir con medidas de soporte vital y pedir ayuda. Y en caso de que no amenacen la vida y continuar con el enfoque sistémico, ¿no? Entonces, viendo lo que es el TEP, siempre se sigue lo que es una secuencia de aspectos, respiración y el estado circulatorio. En el aspecto vamos a evaluar principalmente lo que va a ser el tono, la interacción, el consuelo, la mirada, llanto que tiene el bebé y el habla. ¿No? Luego la respiración, después el estado circulatorio y estos hallazgos ya nos pueden indicar la necesidad de una intervención inmediata. En primera instancia, la apariencia, vamos a ver cómo está el niño, su nivel de conciencia, su capacidad de interacción y en caso de que no responda, pues activar el sistema de respuesta de emergencias, ¿no? Es importante que en estos casos, cuando evaluemos el niño, debe estar lo más tranquilo que se pueda, ¿no? De preferencia en compañía de los padres. La respiración, vamos a ver primero el esfuerzo respiratorio que tiene, la posición que estos niños pueden adoptar, ¿no? Como por ejemplo la posición de trípode nos dice que son posiciones para que el niño pueda respirar mejor. Los ruidos respiratorios audibles del niño, o sea que simplemente al acercarnos y escuchamos, y los ruidos respiratorios anormales, como es el estridor, quejidos o sibilancias que puedan presentar. Bien, dentro de lo que va a ser el esfuerzo respiratorio, lo normal es que no tenga aumento del esfuerzo y que tenga una respiración pasiva. Lo anormal ya cuando vemos signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, retracciones, uso de músculos accesorios, el esfuerzo respiratorio inadecuado que pueden llegar a tener, que puede estar o bien incrementado o bien ausente. Los ruidos respiratorios, lo normal es que no haya los audibles, ¿no? Y los ruidos respiratorios al escultar campos pulmonares, y así hay sibilancias, quejidos o estridor, van a ser anormales, ¿no? Lo que va a ser la circulación, vamos a evaluar lo que va a ser el color del niño, ¿no? Principalmente si tiene palidez, que nos puede indicar una anemia, si tiene ictericia, ¿no? Vamos a ver después si está cianótico, que puede indicarnos alguna cardiopatía, que quiere decir que tiene una mala perfusión o una escasa oxigenación, o en todo caso de que tenga una piel marmórea, ¿no? Que nos puede indicar que tenga algún shock. Ahora, lo anormal ya hemos mencionado, y bueno, también si hay petequias, púrpuras, ¿no? Que nos pueden indicar una hemorragia que puede haber dentro de la piel. Ahora, respecto a lo que va a ser bueno, tenemos que identificar el estado clínico del niño y debemos intervenir con las acciones adecuadas. Es importante que al evaluar, ¿no? Debemos hacer una evaluación primaria, luego secundaria, las evaluaciones diagnósticas y siempre debemos continuar constantemente reevaluando, ¿no? Para poder detectar posibles problemas que lleguen a amenazar lo que es la vida del paciente. Y en caso de que veamos que hay algo anormal, de que necesite algún cuidado en especial, debemos inmediatamente activar el sistema de respuesta de emergencias, ¿no? Para iniciar las intervenciones pertinentes para llegar a salvar vidas. Entonces, en primera instancia ya hemos mencionado, evaluación primaria. Debemos hacer el ABCDE, que bueno, sabemos vía aérea, la respiración, circulación, el déficit neurológico y la exposición, ¿no? Que siempre en esta es importante también considerar lo que son los signos vitales y la oximetría de pulso.
En la evaluación secundaria ya vamos a ver, vamos a hacer una historia clínica, un examen físico en profundidad, ¿no? Para la evaluación primaria, lo primero que hacemos es simplemente ver al paciente. Vemos, lo analizamos rápidamente, nos dice que este no debe durar más de 30 segundos. En la evaluación secundaria, ya haciendo la historia clínica y un examen físico, donde ya puede ser un poco más prolongado. Y ya finalmente las evaluaciones diagnósticas, ¿no? Donde se deciden qué laboratorios van a requerir los pacientes, si va a requerir radiografías, tomografías, etcétera. Ahora, respecto al de tipo y gravedad de posibles problemas, ¿no? Que ya sabemos, si es respiratorio, puede haber obstrucción, bien sea de vía aérea superior o inferior, o una enfermedad de tejido pulmonar con control respiratorio alterado, ¿no? La gravedad, si tiene una dificultad respiratoria en primera instancia, o si ya tiene una insuficiencia respiratoria para ser un poco más agresivos con el tratamiento. Respecto a lo que va a ser circulatorio, debemos ver los tipos de shock, ¿no? Si es hipovolémico, distributivo, cardiogénico o puede ser obstructivo, ¿no? Y la gravedad, ¿no? Si este paciente está compensado o descompensado, ¿no? O si hay un problema ya también de ambos sistemas, ¿no? Puede ser un problema cardiopulmonar. O en todo caso, ya si es que hay En de cuanto a la clasificación circulatorio, de las micosis, vamos a tener a lo que son las superficiales, perdón, allá. Bueno, entonces, debemos colocar siempre al niño en forma que se mantenga una vía aérea permeable, ¿no? Debemos activar lo que es el sistema de respuesta a emergencias. Hay que ver si se necesita iniciar o no lo que es una respiración cardiopulmonar. En primera instancia, siempre es recomendable, ¿no? Administrar lo que es oxígeno suplementario si vemos a un niño que está en muy malas condiciones. Siempre debemos estar monitorizando constantemente a los pacientes y ya en caso de que sea necesario, pues se requiere aplicar una ventilación asistida y ya después vemos la administración de líquidos y medicamentos. Entonces, dentro de lo que va a ser la secuencia evaluar, identificar, intervenir es continuo, ¿no? El aspecto sí parece estable, pero la condición puede amenazar la vida. Por eso es necesario siempre reevaluar al paciente. Mantenerse siempre alerta ante cualquier problema que pueda amenazar la vida. Dentro de la evaluación primaria, ya sabemos el ABCDE. Luego en la vía aérea tenemos que ver si esta vía va a estar despejada, ¿no? Hay que ver si está abierta, no hay nada que la pueda obstruir, si es mantenible, si esta vía aérea está obstruida, pero se puede mantener con medidas simples, ya sea simplemente como poniendo la cabeza un poco en hiperextensión, pero no demasiado, ¿no? Y si está obstruido, no se puede mantener ya sin intervenciones avanzadas, ¿no? Por ejemplo, con mascarilla, con ambú podríamos hacer, ¿no? Ahora, las medidas para mantener la vía aérea puede ser simplemente colocación, donde podemos poner al niño en una posición semi-Fowler. Puede ser la maniobra de extensión de la cabeza, donde usamos la posición de extender un poco el cuello, o aspiración en caso de que hayan bastantes secreciones. Luego hay técnicas para eliminar lo que va a ser la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿no? En el caso de que sean menores de un año, nos dice que 5 palmadas en la espalda más 5 compresiones torácicas. Y en el niño de que sea mayor a un año ya se deben hacer lo que son las compresiones abdominales. Luego tenemos dispositivos para la vía aérea que ya son invasivos, ¿no? Que son los tubos endotraqueales, las mascarillas laríngeas, las cánulas nasales, etcétera. Cánulas laríngeas, perdón. Bien, las intervenciones ya más avanzadas va a ser lo que es la intubación endotraqueal, la colocación de una mascarilla laríngea, puede ser aplicación de ventilación de presión positiva, eliminar cuerpos extraños y ya la cricotirotomía. Bien, para evaluar una buena respiración tenemos que ver lo que es el patrón y frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, ¿no? Que el tórax sea que tenga elasticidad y expansibilidad conservadas, si hay ruidos respiratorios o no, cómo está la saturometría de oxígeno, que aquí en nuestro departamento arriba de 92 ya se considera normal, ¿no? Y también respecto a la edad del paciente, ya vemos cómo son sus respiraciones por minuto, cuánto es. Ahora, a partir de aquí va a continuar mi compañera Wendy. Buenas noches. Yo soy residente Wendy Vanessa Quispe del Servicio de Emergencias de Hospital Vilma.
y estoy rotando este mes emergencias de pediatría. Voy a continuar con la exposición. ¿Se me escucha, no? Se Bueno, escucha y se ve bien. ya, está bien, gracias. Ya. Voy a continuar con el patrón y frecuencia de respiratoria anómalos que se nos pueden presentar en el servicio de emergencias. Entre los patrones tenemos el patrón respiratorio irregular, la taquipnea, la bradipnea y la apnea. En cuanto al patrón respiratorio irregular, principalmente lo vamos a encontrar en pacientes con problemas neurológicos y a su vez puede estar asociado con apnea. Puede presentarse como una respiración agónica y profunda o también puede presentarse con una frecuencia respiratoria rápida, igual que puede estar combinado con periodos de apnea. Y es muy importante identificar porque generalmente son patrones irregulares que puede orientarnos en una patología grave, ¿no? En el paciente. Luego tenemos la taquipnea, que es la frecuencia respiratoria rápida, y generalmente se suele presentar principalmente como signo de dificultad respiratoria, el principal. Y, o sea, puede presentarse como un signo, o sea, relacionado a algún patrón respiratorio, como también no necesariamente relacionado a un patrón respiratorio, como por ejemplo puede ser la fiebre, el dolor, que puede aumentar, ¿no? La respiración. Es muy importante también saber identificar el mismo. Luego tenemos la bradipnea, que es una respiración lenta. En este caso puede deberse a la fatiga del músculo respiratorio, o sea, después de un periodo de taquipnea puede llegar la bradipnea. Puede deberse también a alteraciones del sistema nervioso, hipoxia, hipotermia, e incluso puede deberse también a ciertas, em, puede deberse también a fármacos, ¿no? A la administración de ciertos fármacos que pueden disminuir la respiración. Luego tenemos a la apnea. La apnea se refiere a la interrupción de la respiración, la cual es menor a 15 segundos. Y esta puede ser de tres tipos. Una tenemos la apnea central, la apnea obstructiva y la apnea mixta. La apnea central es principalmente de origen neurológico y la apnea obstructiva generalmente es debido a una obstrucción. Y la apnea mixta es la que se presenta en los dos tipos. El siguiente, por favor. Ya. También es muy importante saber evaluar, ¿no? Cuando un paciente nos llega a la emergencia, presenta, ¿no? Signos de aumento del esfuerzo respiratorio. En este caso tenemos al aleteo nasal, a las retracciones y a la disección toracoabdominal. El aleteo nasal lo podemos ver cuando el niño o el bebé va a aumentar, ¿no? El movimiento de las fosas nasales, la dilatación de las mismas. En el caso de las retracciones, es cuando empieza, ¿no? Durante y te trata, ¿no? del niño de meter aire, trata de hacer ese esfuerzo y puede ser esta leve, moderada y grave. Va a llegar a considerarse leve cuando estas retracciones son inferiores, es decir, subcostal, subesternal e intercostal. Y en cuanto más arriba se presente, en este caso si es, por ejemplo, una retracción supraclavicular, supraesternal o external, entonces se considera que se trata de un esfuerzo respiratorio. El paciente está haciendo mucho esfuerzo respiratorio y puede tratarse de una patología más grave. Luego tenemos a la disociación toracoabdominal, también al cabeceo, en el cual el paciente no al tratar de inspirar, hace movimiento, ¿no? De cabeceo, tratando de meter aire. Y lo mismo con la disociación, cuando el niño trata de meter aire, entonces hace ese movimiento, ¿no? Aumenta, se eleva ¿cómo se llama? El abdomen, pero en cambio está retraído el tórax. Y lo mismo sucede, ¿no? Al contrario, ¿no? Durante durante la expiración y la inspiración. Otra cosa también que tenemos que evaluar es el movimiento de la respiración. En este caso, cuando el aire ingresa a los pulmones. Y esto lo hacemos mediante la auscultación. Se realiza de manera anterior, posterior y lateral para evaluar, ¿no? Todos los pulmones, los ápices, las bases de los pulmones, si está ingresando ahí para poder identificar si existe alguna patología, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí tenemos un video de algunos sonidos respiratorios. Está bien, se escucha.
Ujú. Me dijiste, ¿ya? Para poner, Los sonidos no se reproducen, tienen que seleccionar compartir sonido en la opción de compartir pantalla. Ahora sí se escucha. Ya, como decía, para poder evaluar, ¿no? La diferencia, ¿no? De los diferentes sonidos, tenemos que hacerlo, evaluar, ¿no? Mediante el fonendoscopio de forma anterior y comparando, ¿no? Ambos hemitórax, debemos comparar para poder evaluar, ¿no? Cada pulmón en qué estado se encuentra. Evaluamos anterior, posterior, siempre comparando y también de forma lateral. Ya. Como acabamos de escuchar, existen diferentes ruidos, ¿no? Como por ejemplo el estridor, los estertores, sibilancias, roncos. En este caso, por ejemplo, el estridor generalmente se presenta en patologías obstructivas. En el caso de roncos, lo mismo, patologías obstructivas o, por ejemplo, generalmente lo escuchamos, ¿no? En niños que tienen alta secreción, ¿no? Y que no pueden expulsarla. Luego también tenemos los quejidos. Y en este caso, los quejidos no necesariamente tienen que estar relacionados, ¿no? A una patología respiratoria, también puede ser alguna patología, está relacionada a una patología abdominal, por ejemplo. Luego tenemos a las sibilancias, que estas generalmente los escuchamos, ¿no? Los pacientes asmáticos, ¿no? Que son como silbidos y pueden ser estos agudos y pueden ser graves. Luego tenemos a los crépitos, que en este caso son unos ruidos de característica más, principalmente en la inspiración. Pueden ser, o sea, se los puede, digamos, parecido como, ¿cómo se diría? Al movimiento del roce del cabello. Tienen así más o menos ese sonido. Y en el caso de la alteración de la fonación, esto principalmente, ¿no? Más que todo nos orientan las madres, ¿no? Cuando nos dicen que su bebé no suele llorar así o su llanto ha cambiado. Entonces, de esa forma, ¿no? Podemos darnos cuenta de que tiene alguna alteración respiratoria nuestro paciente. I gave him a nut. Ya. Como ahorita que acabamos de ver, son lo que se refiere a esfuerzo respiratorio, ¿no? Que sobre todo que tenemos que evaluar, ¿no? Cuando un paciente nos llega, si el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio.
lo cual nos puede indicar, ¿no?, de alguna patología grave que puede ser generalmente respiratoria y requiere una intervención inmediata, ¿no? Ya. En cuanto a la saturación de oxígeno, eso es muy importante, ¿no? Ya que nos puede indicar, ¿no?, cómo se encuentra la oxigenación del paciente. El tratamiento generalmente, si es menor a 90, el tratamiento es oxigenoterapia. Y va a depender de eso si tenemos que evaluar al paciente. Tome una. ¿Hola? Wendy, Creo el que- audio se ha desactivado. Sí, sí, sí. Sé que pueden pasar una anterior. Ya. En cuanto a lo que estaba hablando de la saturación, eh, ya, dependiendo, ¿no?, del estado del paciente, de la oxigenación, todo eso, va a depender si vamos a dar puntas nasales, si va a ser una mascarilla o hasta incluso la intubación. Ahora, ¿qué precauciones tenemos que tener? Si bien la saturación mayor a 90 nos va a decir que el paciente está oxigenando bien, no necesariamente quiere decir que no va a necesitar, o sea, que le administremos oxigenoterapia, porque puede ser que ese paciente está haciendo un gran esfuerzo para mantener una oxigenación mayor a 90. Entonces, en ese caso, para ayudar al paciente, vamos a administrar oxígeno, ¿no? Como ya hemos dicho, puede ser puntas nasales, mascarilla o la intubación. O la intubación. Ya, ahora vamos a pasar a otra parte también importante de la evaluación, ¿no?, del paciente cuando nos llega a emergencias, que en este caso la circulación. Tenemos que evaluar, bueno, esto tiene que ser rápida, ¿no?, la evaluación, la frecuencia, el ritmo cardíaco, los pulsos periféricos y centrales, el tiempo de llenado capilar y también, como ya hemos mencionado al principio, el color, la temperatura de la piel y también, que es muy importante, la presión arterial. Siguiente. Bueno, eso es todo en cuanto yo tiene que... eh, ahora mi compañero va a continuar la exposición. Hola, buenas noches. Sí, continuando entonces con la evaluación primaria en la parte de la circulación, nosotros podemos evaluar la parte circulatoria en cuanto a los 5 parámetros: la frecuencia y el ritmo cardíaco, los pulsos que se dividen en periférico y central, el tiempo de llenado capilar, la coloración y la temperatura de la piel y la presión arterial. Pero un parámetro que también nos ayuda muy bien a evaluar cómo está la circulación es la diuresis y el nivel de conciencia. En eso vamos a empezar entonces con la frecuencia y el ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca de un niño en reposo, es decir, no es lo mismo que un niño que está irritable o está en ejercicio, pero tenemos que tener estos parámetros que van desde el lactante, ¿no? Que lo normal es de 180, no pueden pasar hasta 180, en lactantes hasta 140, y así podemos ver esta tablita, cosa que nos pueda orientar más a un problema circulatorio. En cuanto al otro parámetro en la parte circulatoria, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que la circulación, que la frecuencia cardíaca es alterado con la inspiración y con la expiración, que se llama una arritmia sinusal. ¿No? Aquí podemos tener aquí la bradicardia, la taquicardia, y cuando está ausente esta, podemos ver que es un paro respiratorio. Aunque en un niño, un pediátrico, por ejemplo, una frecuencia respiratoria menor a 60, más sin alteración del estado de conciencia, nos puede llamar la atención y decir que ya estuviera en un paro inminente. Ahora, en la parte de la evaluación de los pulsos periféricos, tenemos pulsos periféricos y pulsos centrales. Los pulsos centrales son, como vemos, son de mayor calibre, por tanto, como vemos en el cuadrito de abajo, podemos ver que el gasto cardíaco disminuye, y los primeros en disminuir es la disminución de la perfusión sistémica, luego va a la disminución de la perfusión, luego los pulsos periféricos, pues, centrales. Entonces, por eso es importante que cuando tenemos un paciente en mal estado general con alteración de la conciencia, vayamos a ver los pulsos centrales, si esos están presentes, y evaluar siempre, porque no son los mismos que una presión, un pulso central y un pulso periférico. El siguiente.
En cuanto a la circulación, es decir, el llenado capilar, esta va a ser normal, por ejemplo, que un llenado capilar sea menor a 2%, a 2 segundos, perdón. Pero en condiciones, por ejemplo, en una deshidratación, cuando hay mucho frío, en estados de frialdad y también de shock, esto va a ser alterado muy prontamente, ¿no? Por la vasoconstricción que conlleva. Y también puede ser alterado en cuanto a la coloración, la temperatura. Por ejemplo, tenemos aquí la palidez, donde la palidez podría mostrarnos datos de anemia, también nos puede mostrar datos de, por ejemplo, de shock, de hipovolemia, disminución del número de glóbulos rojos, ¿no? En una anemia y disminución de la pigmentación de la piel. Pero en cuanto a una palidez central en las mucosas, podría ser también ver en una mala perfusión y en anemia. En cuanto a la coloración marrón, es decir, marmórea, que podría ver aquí, tenemos una imagen, un lactante que tiene una pigmentación irregular, que esto nos habla más de una vasoconstricción periférica. Y estamos pensando en, por ejemplo, una oxigenación de la piel, una hipoxemia o hipovolemia. En cuanto a la cianosis, entonces tenemos tres parámetros. Uno sería la acrocianosis, que esta es normal en los lactantes o recién nacidos, perdón. En ellos, por ejemplo, se puede ver, ¿no? Una acrocianosis que está en las manitos y en los pies, que es normal, pero ya en una cianosis periférica, en las manos y pies, entonces esto nos habla ya de un shock, una insuficiencia cardíaca congestiva, también nos puede hablar de unas causas de insuficiencia venosa. En cuanto a la cianosis central, que sería los labios y mucosas, en aquí nos puede hablar de una tensión de oxígeno disminuida. Esto sucede en las alturas. También una hipoventilación alveolar. Esto en el caso de un traumas cerebrales, ¿no? Los test que normalmente a veces por las emergencias siempre tenemos niños que han sufrido una caída de 3 metros, donde nos puede ayudar a pues indagar. Y los defectos de la disfunción del pulmón en la neumonía, el desequilibrio en la ventilación perfusión también, esto en el caso de la asma, las bronquitis, todos los síndromes de obstrucción bronquial y las derivaciones intracardíacas. En el caso de una cardiopatía congénita, también se puede ver una cianosis central, que es en los labios y mucosas. Ahora, en cuanto a la presión arterial, por ejemplo, es muy importante medir la presión, porque si tenemos elegir bien el manguito que vamos a usar en nuestro niño, en dependencia del tamaño de brazo y también de la circunferencia del brazo. Es decir, el 40% debe rodear el manguito, es decir, el globo, ¿no? La gomita que se insufla. Y el tamaño debe ser 2/3 del brazo. Entonces, nos puede dar unos falsos positivos o falsos negativos si usamos un manguito inadecuado. Acá tenemos una tablita donde nos avisa los grados de la normalidad y cuándo podemos tener una hipotensión. Pero para ser más prácticos, la siguiente, por favor, doctor. Acá tenemos, ¿no? Una hipotensión, por ejemplo, cuando vemos una hipotensión en un niño y tiene alteración de la conciencia, podemos ver que podría ser un shock, que ya los mecanismos fisiológicos de compensación han fallado y ahí es donde se presenta la hipotensión. Por eso es muy importante medir la presión. Y esta podría falsearse también, incluso si es que ya tuviéramos un shock, medirla con un monitor, pues no lo va a detectar muy bien. Hay que tratar de medirlo siempre con un manguito y manual. Entonces, aquí una disminución de la presión más hemorragia, podemos ver que nos va a hablar que tenemos una pérdida importante de sangre de entre 20 y 25%. Y una hipertensión más shock séptico nos puede hablar ya de un volumen intravascular y una vasodilatación insuficiente. Ya nos habla de pues un gasto cardíaco inadecuado.
Entonces, tenemos acá una presión sistólica para una evaluación más rápida. En lactantes menor de 70, ya podemos decir que tiene hipotensión. La presión sistólica de 1 a 10 años, tenemos una regla que dice la presión 70 más la edad por 2 nos puede hablar ya que está en una hipotensión nuestro niño, estaría en el percentil menor. Y de 10 para arriba hay una presión arterial sistólica menor a 90, también ya nos habla de una hipotensión, para hacerlo más práctico, ¿no? En cuanto a la diuresis en los niños, por ejemplo, y lactantes, la diuresis normal es de 1.5 hasta 2 ml, lo normal, pero ya en mayores es de 1 ml por kilogramo de peso por hora. Entonces, esto, como hemos dicho, ¿no? Es muy importante para la evaluación circulatoria. La parte del déficit neurológico evalúa por estos 4 parámetros, ¿no? Que también se relacionan entre sí. Por ejemplo, la mnemotecnia de ABDI, que es alerta, respuesta a la voz, respuesta al dolor e inconsciente. Entonces, esto nos va a ayudar a poder evaluar rápidamente una escala de Glasgow, que tiene también, está dividida para lactantes y mayores de 1 año. Y la respuesta pupilar es muy importante. Bueno, seguiremos entonces con la escala de, por ejemplo, la alerta. Los niños, por ejemplo, si el niño está conectado, responde al interrogatorio, entonces nos va a decir que el niño está en buenas condiciones. Pero si no responde y solamente responde a la voz, se conecta solamente al llamado, entonces tiene también un grado. Eso es lo que nos va a evaluar el nivel de función de la corteza cerebral. Si solamente responde al dolor el niño, es posible que esté teniendo, bueno, pues por ejemplo, alteración más profunda. Y cuando es inconsciente, también. Entonces, esto nos va a hablar, por ejemplo, de condiciones como el shock grave, mala perfusión cerebral, traumatismo cerebral, actividades, por ejemplo, las convulsiones, la epilepsia, las encefalitis, la hipoglicemia también y algunos fármacos que podrían también alterar el nivel de conciencia. La hipoxia y la hipercapnia. Como la hipoxia es el más frecuente en cuanto a la disminución del nivel, ¿no? De la conciencia. En el otro, en la escala de Glasgow, podemos ver que, como hemos dicho, en niños y en lactantes se va dividiendo, tiene una escala, por ejemplo, la ocular hasta 4, la motora hasta 6 y la verbal hasta 5. Y esto nos va a clasificar a un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, en leve, si es de 13 a 15, moderado de 9 a 12 y un T grave de 3 a 8, que esto ya sería un indicativo para poder al niño, sería criterios de intubación endotraqueal, ¿no? Una secuencia rápida de intubación. En Vemos cuanto hasta a una correlación de la respuesta, por ejemplo, ¿no? Alerta verbal, respuesta al dolor inconsciente, tenemos una correlación a la escala de Glasgow. Por ejemplo, si el niño solamente responde a una estimulación dolorosa, tenemos una escala de Glasgow de 8 y esto ya pues nos puede ayudar a tener una más rápida respuesta, ¿no? El siguiente. En cuanto a la respuesta de las pupilas, por ejemplo, esto nos va a evaluar la función del trompo encefálico. Nos va a hablar también pues hay que ver muy bien las pupilas en cuanto al tamaño de las pupilas, hay que también ver si los tamaños son iguales, si hay una contracción de la pupila a la luz, y hay una mnemotecnia que es el PIR, que significa pupilas iguales, redondas, que reactivas a la luz, ¿no? Esa es una respuesta normal. Pero cuando vemos una alteración en estas, como es la miosis, ¿no? Unas pupilas puntiformes, nos habla más de una intoxicación por narcóticos como es el opiáceo. Pero unas pupilas dilatadas nos puede hablar acerca de una intoxicación por cocaína y también por atropina. Y también está muy importante en los pacientes que pues tenemos unos pacientes que han sufrido caídas de 3 metros, pues nos ayuda muy bien a poder evaluar la presión intracraneal. Si ellas están muy dilatadas, podemos indagar que el niño estuviera con una hipertensión y pues tendríamos que
llevar a hacer una tomografía más que hacer una punción lumbar. En cuanto a las pupilas que están desiguales, entonces esto nos habla también de, pues podría ser por ejemplo, tratamientos respiratorios por hipertrofia, pero unas pupilas que están desiguales, o sea, dilatadas unilateralmente, nos habla de una hernia temporal y ya esto podría ser una complicación más grave, ¿no? Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación, como último acápite de lo que va a ser la evaluación primaria, tenemos la exposición. Esta va a consistir en retirar lo que son las prendas de vestir del menor o del niño para poder realizar una evaluación más detallada, más adecuada, la cual va a consistir en evaluar una evaluación que va a iniciar en la cabeza, en el rostro, una evaluación a nivel de lo que va a ser el tronco, tronco anterior, posterior, la espalda, la región abdominal y en extremidades. En esta parte también tenemos que valorar mucho lo que es el aspecto, la coloración de la piel y también es muy importante lo que es la temperatura. Una vez que nosotros retiramos las prendas de vestir del menor, a veces no nos percatamos de que el niño puede entrar en hipotermia, otra complicación más. Entonces debemos tener cerca a nosotros lo que es un calentador o una lámpara de luz para poder mantener la temperatura corporal del menor. Y también al momento de realizar lo que va a ser la exposición, se debe tener en cuenta la precaución al movilizarlo al menor, ya que podemos causar lesiones a nivel de lo que es la médula espinal. Siguiente, por favor. Ya entrando en otro punto importante, vamos a hablar de lo que va a ser la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria se va a tomar en cuenta lo que van a ser tres aspectos. Uno de ellos es la historia clínica detallada y el examen físico detallado y la reevaluación continua. En lo que es la historia clínica que vamos a realizar, vamos a utilizar un mnemotécnico que es más, que todos nosotros lo conocemos y es más simple y sencillo de recordar al momento de realizar la historia. Vamos a hacer énfasis en lo que van a ser los signos y síntomas al inicio de la enfermedad, las alergias, si es alérgico a algún medicamento, algún alimento, la medicación, si este paciente recibe algún tipo de medicación, cuál ha sido la dosis, la hora de toma del medicamento. Se va a hacer énfasis igual en los antecedentes, una historia clínica previa, cuáles son los antecedentes personales, antecedentes patológicos, inmunológicos y la última hora de la comida, que también es muy importante en cuanto a la evaluación en los niños. Y los eventos, qué eventos adversos han ocurrido durante la enfermedad o que han desencadenado este escenario. Dentro de otro aspecto importante es el examen físico detallado que va a ir a la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de una dificultad respiratoria, va a ir abocado a lo que es a nariz, boca, tórax, pulmones, corazón y a nivel de la conciencia. Si se va a sospechar acerca de una insuficiencia cardíaca o alguna arritmia, va a ir lo que va a ser enfocado a lo que es corazón, pulmones, abdomen y extremidades. Entonces, dependiendo de la enfermedad, nosotros nos vamos a ir abocados a evaluar en el examen físico estos aspectos y lo que nos habla de una reevaluación continua. Esto nos va a dar una información de cómo nosotros estamos manejando al paciente, cuál ha sido la respuesta al tratamiento que nosotros hemos instaurado. Dentro de lo que son las evaluaciones diagnósticas, como dice, estas nos van a ayudar a detectar e identificar la presencia y gravedad de los problemas respiratorios y circulatorios. Muchos en su mayoría en la emergencia utilizamos todos estas evaluaciones diagnósticas que nos van a ayudar a complementar nuestra evaluación. Por ejemplo, utilizamos la gasometría arterial, en la mayoría de los casos también utilizamos la gasometría venosa, la gasometría capilar, no muchas veces, pero la finalidad que va a tener va a ser de ayudar a determinar cuál es la concentración de los gases arteriales en la sangre, la presión parcial del oxígeno, del dióxido de carbono, cuál es el pH, si tiene un pH bajo, un pH alto, y ya nosotros con estas orientaciones ya vamos a poder llegar a una buena evaluación. También hablamos de lo que va a ser la concentración de la hemoglobina, que nos va a ayudar a determinar la capacidad del transporte del oxígeno en la sangre, la saturación de oxígeno venoso central, el lactato arterial, que muchas veces lo empleamos como
como un indicador o un pronóstico, ¿no? Para evaluar lo que es la respuesta al tratamiento. Dentro de lo que es la monitorización de la presión venosa central, la monitorización de la presión arterial invasiva. Muchas veces hemos empleado esto de lo que es la radiografía de tórax, los estudios imagenológicos, para nosotros poder detectar alguna patología del parénquima pleural, del parénquima pulmonar, perdón, pleural, y lo que es aunque actualmente no contamos con el electrocardiograma en el servicio de emergencia, pero sí muchas veces se ha empleado para nosotros poder detectar alguna arritmia, el ecocardiograma y también lo que es la tasa de flujo expiratorio máximo. Siguiente, por favor. Estas han sido un pequeño recordatorio a todo lo que es el triángulo de evaluación pediátrica y para poder concluir un pequeño mensaje que dice, eres pequeño pero puedes hacer cosas grandes. Y agradecerles a todos por por todo el tiempo que nos han brindado. Muchas gracias al equipo de residentes. No sé si podrías dejar de compartir un ratito tu pantalla. Voy a compartir un pequeño resumen de lo que vamos a implementar en el servicio de emergencias. No sé si pueden ver mi pantalla. Estoy tratando de compartirla desde mi celular. No, doctor, todavía no se ve. No se logra ver. No se logra ver. No. Ahora tampoco. Mil disculpas. Primera vez que estoy. A ver, disculpen un segundo. Bueno, mientras tanto vamos a habilitar las preguntas y comentarios. Voy a conectar a mi computadora. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, por favor, puede hacerlo.